¿Qué? U, A, sí. U. La señal. Empezamos. Muy buenos días. Les habla el doctor Jorge Castillo. Yo soy médico endocrinólogo de la ciudad de Bogotá. Actualmente me desempeño como jefe del servicio de endocrinología de Compensar EPS y soy el vicepresidente de la Federación Diabetológica Colombiana. Primero, yo creo que disculparnos por el percance que tuvimos el día de ayer. No fue posible hacer esta comunicación, este webinar. Estamos hoy aquí entonces para tratar de desarrollar este tema que es, desde mi punto de vista, la visión de un endocrinólogo muy interesante. Es la primera vez que asistía a un congreso de la Asociación Americana del Corazón, de la American Heart Association, y yo creo que esto se tiene que volver una costumbre porque realmente creo que las experiencias fueron muy buenas. Tenemos el antecedente de que en este caso son los cardiólogos los que están asistiendo a nuestras simposios, a la Asociación Americana de Diabetes, a la Asociación Europea de Diabetes. Pero nosotros no hemos tenido mucha oportunidad de asistir a los congresos de endocrinología donde realmente se comparten muchos tópicos que son de mutuo interés entre los endocrinólogos y los cardiólogos. De hecho, ustedes ven aquí una foto con el doctor Efraín Gómez, que es el jefe de la unidad de cuidado intensivo de la clínica Chayo. Me acompaña también el doctor Fragoso. Y al lado derecho ustedes ven un afiche de promoción en las cuales se pretendía hacer un debate si los médicos residentes de cardiología deberían hacer una rotación por los servicios de endocrinología durante su formación y viceversa, si nosotros los endocrinólogos de alguna manera tendríamos que ir a hacer rotaciones a los servicios de cardiología. Y como voy a tratar de resumir hacia el final, nos parece que esto es una idea y que nosotros de alguna manera aquí en Colombia deberíamos replicar. Esto es lo que tenemos los endocrinólogos y los cardiólogos en común. Una enfermedad como la diabetes tipo 2 que tiene unos desenlaces en términos de enfermedad cardiovascular y que un factor predisponente o un factor de riesgo muy importante para que el diabético llegue a esta enfermedad aterosclerótica es la dislipidemia. Mi primer contacto entonces en la Asociación Americana del Corazón fue precisamente este tópico, la dislipidemia. Quiero decirles que después de 5 años salen las nuevas guías de manejo de la hipercolesterolemia en un ámbito de la Asociación Americana del Corazón. Recordemos que la última vez lo hicieron en noviembre del 2013, de tal manera que tenemos 5 años de actualización en términos de guías. Voy a tratar de resumir lo que ellos llaman los 10 mensajes más importantes para llevar a casa en términos de la reducción de la enfermedad aterosclerótica a través del manejo del colesterol. El primero de ellos sigue siendo mantener un estilo de vida saludable. Estilo de vida saludable que muchas veces no se ve reflejado en la disminución del colesterol LDL, pero independientemente de esa disminución del LDL, sabemos que el ejercicio, unos buenos hábitos nutricionales se van a reflejar en una menor mortalidad. Quizás hacer mucho énfasis en cambios nutricionales en el paciente con hipertrigliceridemia. El segundo punto es que por fin ellos consideran que se debe reducir el colesterol LDL
con terapias estatínicas si queremos reducir los eventos cardiovasculares ateroscleróticos. Lo digo porque en el 2013 recordemos que los cardiólogos mencionaban que las metas de LDL no eran importantes, que lo más importante en este sentido era dar una estatina de alta potencia, y con dar una estatina de alta potencia era suficiente para disminuir el riesgo cardiovascular. Creo que al día de hoy hay suficiente evidencia que entre más bajo el colesterol LDL, mayor reducción en el riesgo cardiovascular. Si no se puede reducir el colesterol de pronto a las metas, y lo voy a contrastar con las guías de los endocrinólogos, esta reducción debe ser al menos del 50%. El tercer tópico habla de tener en el paciente de muy alto riesgo con enfermedad cardiovascular un LDL menor de 70. Entonces siempre estos pacientes que ya han hecho eventos cardiovasculares o que tienen un riesgo calculado muy alto, la meta debe ser por debajo de 70. Si en estos pacientes de muy alto riesgo no se logra esa meta con terapia estatínica, se debe introducir la ezetimiba o los inhibidores de la PCSK9. Esto también es un nuevo hito en las guías de los cardiólogos, por cuanto ellos, dentro de los puntos a destacar, no admitían que una terapia no estatínica disminuyera el riesgo cardiovascular. Obviamente después del Congreso del 2013 aparece el estudio IMPROVE de la ezetimiba, que logra demostrar por primera vez que una terapia no estatínica, como es la ezetimiba, no solamente disminuye el colesterol, sino que eso se reflejaba en una disminución del riesgo cardiovascular. Y más recientemente con los inhibidores de la PCSK, evolocumab o alirocumab, se llega a la misma conclusión, que disminuir el colesterol, independiente de si es una terapia estatínica o no, hay una reducción del riesgo cardiovascular. El cuarto aspecto tiene que ver con lo que ellos llaman hipercolesterolemia primaria grave, pues que nosotros la conocemos como una hipercolesterolemia familiar, homocigota si tenemos unos niveles de LDL demasiado extremadamente altos, 350, 500 miligramos, o hipercolesterolemia familiar heterocigota en pacientes que tienen un colesterol LDL mayor de 190. Estos pacientes, independiente de su riesgo cardiovascular, es decir, no hay que calcular el riesgo cardiovascular, deben tener niveles menor a 100. Inclusive aquellos pacientes más de 190 que no hayan hecho evento cardiovascular, la meta que se propone es menor a 100. Se inicia con terapia estatínica. Si la terapia estatínica no es suficiente, se hace el escalonamiento, igual como lo hemos mencionado, con inhibidores de PCSK9 o con la ezetimiba. En los pacientes diabéticos empiezan a marcar una diferencia con la de la Asociación de Endocrinología. Colocan pacientes entre 40 y 75 años. No quiere decir esto que los pacientes diabéticos de más de 75 años no se beneficien de la terapia estatínica, sino que no hay muchos estudios en los que se involucren pacientes de esta edad. Se considera entonces que estos pacientes entre 40 y 75 años con colesterol de LDL mayor de 70 se debe iniciar tratamiento estatínico sin calcular el riesgo. Es decir, pacientes diabéticos más de esta edad con colesterol más de 70 debe iniciarse terapia estatínica si su LDL es mayor de 70. Aquellos pacientes que tienen mayor riesgo, es razonable utilizar estatinas de alta intensidad comparado con los de menor riesgo, como serían los anteriores. El sexto punto habla sobre la prevención primaria, es decir, aquellos pacientes que no tienen enfermedad aterosclerótica establecida. A ellos se les debe hacer una discusión, como se menciona ahí, de explicarle todos los beneficios que tiene la reducción del colesterol LDL y, por supuesto, hablarle de los riesgos que tiene el tener un LDL elevado. Estos adultos que no tienen diabetes entre 40 y 75 y que su LDL es mayor de 70 y se les hace un cálculo de riesgo cardiovascular, si es mayor de 7.5 se debe comenzar una estatina de intensidad moderada. Aquí tengo que hacer un paréntesis porque el cálculo o el score que ellos proponen para el cálculo de riesgo cardiovascular
No aplica para población latinoamericana, solo aplica para población americana. De tal manera que en Colombia, al menos de eso estoy enterado, nuestra guía va a hablar de mantener la escala de Framingham de bajo riesgo menor de 10% a 10 años, riesgo intermedio entre 10 y 20% y más de 20 son de alto riesgo. Lo mismo en este último punto en el que hay necesidad de calcular el riesgo cardiovascular entre 7.5 y 19, que se considera un riesgo intermedio, pues hay unos ítems que agravan el riesgo cardiovascular. Dentro de esos está el tener un LDL mayor de 160, síndrome metabólico, que aquí hay un contraste con la asociación de endocrinología, donde el síndrome metabólico lo consideramos realmente de alto riesgo. La enfermedad renal crónica, también la Asociación de Endocrinología la considera alto riesgo. Aquí lo ponen como un ítem más para aumentar el riesgo en aquellos pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular. Nuevamente, en el punto 9 se hace énfasis en el cálculo de riesgo cardiovascular, que vuelvo, no aplica para nosotros, pero introducen un aspecto interesante que es el score de calcio. Es una práctica que en Colombia no la usamos, pero que ellos consideran que en aquellos pacientes donde no se puede determinar por efectos de cálculo del riesgo si el paciente es o no atribuible a una terapia estatínica, se debe hacerles a estos pacientes medirles el calcio coronario. Y por último, el 10.º punto, que es también tremendamente importante, es evaluar la adherencia y el porcentaje de respuesta de los medicamentos que disminuyen el colesterol LDL y repetir la medición de los lípidos entre 4 y 12 semanas. Realmente nosotros consideramos prudencial un tiempo después de 6 semanas. Lo de la herencia tiene que ver, por supuesto, con que esto es una enfermedad crónica que favorece al paciente en la medida que haya una adecuada adherencia. Estas son la clasificación de las estatinas de alta intensidad. Ustedes ven que dentro de las de alta intensidad están la torvastatina entre 40 y 80 miligramos y la rosuvastatina de 20 o más miligramos, 40 miligramos, por cuanto han demostrado una capacidad de reducir el colesterol en más del 50%. Y las estatinas de moderada intensidad son aquellas que reducen el colesterol entre un 30, 40 y 50%. Al lado derecho, las estatinas de baja intensidad, que según las guías pues ya no se deben utilizar. Muestran entonces un flujograma dependiendo de si el paciente con enfermedad cardiovascular establecida, si es de bajo riesgo o de alto riesgo. Como ven, pues hay que llegar a metas por debajo de 70 y si no se logran, ir con terapia no estatínica, ezetimiba e inhibidores de la PSSK. Y aquí hay un flujograma para prevención primaria que es muy difícil su aplicación en nuestro medio, ya que requiere de la herramienta que, como he mencionado, solo aplica para población norteamericana. Esta es la tabla de los pacientes diabéticos. Y se insiste en la edad entre 40 y 75 años. Yo creo que el punto de 40 es interesante. Tenemos muchos pacientes diabéticos menores de 40 años. Ellos no consideran que en esos pacientes se debe iniciar terapia estatínica. Pues, obviamente se harán los respectivos debates para contrastar con las guías de endocrinología. Y esto es factores de riesgo que son independientes, que aumentan el riesgo cardiovascular en el paciente diabético. Creo que hemos mencionado algunos de ellos, que es la duración de la diabetes, la presencia de albuminuria, una tasa de filtración glomerular calculada reducida, la presencia de complicaciones como la retinopatía, neuropatía y la relación brazo-tobillo, que si se ve alterada, pues son condiciones que exacerban o aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular. Este es entonces las guías de la Asociación Americana de Endocrinólogos y ustedes ven ahí, o he resaltado los pacientes diabéticos. Voy a ir de abajo hacia arriba. Pacientes diabéticos que son de alto riesgo deberían tener menor de 100 el colesterol LDL. Se habla de alto riesgo porque tienen al menos un riesgo cardiovascular, ya sea hombres mayores de 45, mujeres mayores de 55, pacientes que sean hipertensos o que tengan tabaquismo y son diabéticos deberían tener menos de 100. ¿Qué diabéticos deben tener menos de 70?
Perdón, los menores de 100 son aquellos pacientes diabéticos que no tienen ningún factor de riesgo que he mencionado. Los pacientes que deberían tener menos de 70 son los pacientes que mencioné anteriormente, es decir, aquellos pacientes diabéticos que tienen al menos un factor de riesgo, es decir, la hipertensión, el tabaquismo, la edad o la historia familiar. Si uno mira la experiencia en los pacientes que vemos a diario, pues yo creo que la gran mayoría de nuestros pacientes están aquí, ya que la mayoría son hombres mayores de 45 o mujeres mayores de 55 o son pacientes diabéticos que al menos tienen hipertensión. Entonces, la tendencia nuestra es manejar estos pacientes diabéticos en su mayoría por debajo de 70. Y hay un grupo especial que se llaman los pacientes de riesgo extremo. Ahí están los pacientes diabéticos que ya tienen una enfermedad cardiovascular establecida. Entonces, me parece a mí que las guías americanas de endocrinología son un poquito más claras en los límites con los que debemos manejar los pacientes diabéticos si lo contrastamos con las guías de los cardiólogos. De pronto algo decepcionante para mí fue verlas en estas guías el manejo de la hipertrigliceridemia. Por supuesto hay que empezar, como bien se menciona aquí, con la dieta. Sabemos que la dieta tiene un alto impacto en los pacientes con hipertrigliceridemia, pero dejan los fibratos muy abajo en la diapositiva ustedes ven los fibratos y lo dejan sobre todo para aquellos pacientes que tienen unos triglicéridos mayor a 1000, en algunos pacientes que a pesar de dieta y ejercicio no disminuyen de 500, pero no mencionan una terapia combinada con las estatinas, por ejemplo, en aquellos pacientes en los que el colesterol no HDL está elevado. Recordemos que el colesterol no HDL tiene un componente muy alto de hipertrigliceridemia y que sí es reflejado en las guías de la Asociación Americana de Endocrinólogos. De esta manera, pues es simplemente un abrebocas. Yo invito a que puedan leer el texto completo de las guías americanas, que está publicado free en cualquiera de los buscadores. Aquí quiero hacer una pausa y recordarles que los queremos invitar a comentar dudas y preguntas para responder al final de la presentación. Y también vamos a tener repetición de esta sesión el próximo miércoles 5 a las 7 de la noche para los que quieran llegar con preguntas. Este es otro estudio que fue presentado en el Congreso, se llama el estudio Utopía. Es un estudio en pacientes mayores de 75 años. Esto es una población especial, como habíamos visto, no hay muchos estudios en mayores de 75 años. Y es un estudio japonés. Hay que recordar que en Japón hay una alta sensibilidad de los pacientes a las estatinas, mucho más marcada de lo que se puede tener en otros continentes. El estudio lo que hace es incluir un número significativo de pacientes, alrededor de 4000 pacientes, que estaban en prevención primaria y que tenían un colesterol LDL mayor de 140. El desenlace final era lo que nosotros conocemos como el MACE, que es una combinación de muerte por enfermedad coronaria o muerte súbita, infarto no fatal y ACV no fatal. Incluyeron también la revascularización coronaria y el accidente cerebrovascular. En este caso, el uso de ezetimibe por alrededor de, si mal no estoy, 3 años, tuvo una reducción relativa del riesgo de 44% del punto final primario, sobre todo a expensas de reducción de eventos cardiovasculares no fatales. Al final lo que se comentó entonces es que son estudios muy promisorios y representa el primer estudio en sugerir que es posible la prevención primaria de eventos cardiovasculares de forma segura en pacientes mayores de 75 años, en este caso utilizando una terapia no estatínica como es la ezetimiba. Quizás esta es como la perla del Congreso. Fue el estudio REDUCE-IT. Ustedes ven al doctor Deepak Bhatt al lado derecho, que fue el ponente y el principal investigador de este estudio. Es un estudio de la reducción del riesgo cardiovascular con el ácido con EPA o ácido eicosapentanoico. Recordemos que el ácido eicosapentanoico hace parte de los omega 3
que últimamente han sido muy cuestionados. ¿Por qué han sido cuestionados? Miremos lo que le antecede a este estudio REDUCET, que es el estudio ASCEN, publicado en octubre 18 del 2018, que es la suplencia de omega 3 en pacientes diabéticos. Fue un estudio donde se aleatorizó alrededor de 16.000 pacientes que tenían diabetes, pero que estaban en, llamémoslo así, prevención primaria por no tener enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Un grupo recibió omega 3, 1 gramo, y el otro grupo recibió placebo o aceite de oliva. Realmente yo creo que aquí ya hay un sesgo en del estudio. Ya hay estudios que demuestran que el aceite de oliva puede disminuir el riesgo cardiovascular. Entonces, yo no creo que sea realmente una comparación entre omega 3 y placebo, sino es una comparación entre omega 3 y una terapia nutricional que ya ha demostrado ser efectiva en la disminución del riesgo cardiovascular. Se estableció como desenlace primario un nuevo evento vascular, es decir, un infarto no fatal, ataque isquémico transitorio, muerte por enfermedad vascular, y se excluían, por supuesto, las hemorragias intracraneales. Los resultados secundarios fue un primer evento vascular grave o cualquier revascularización arterial. Y como ven, este estudio hacen en pacientes, como los he mencionado, no tuvo ningún impacto en el desenlace primario y tampoco tuvo impacto en los desenlaces secundarios. Sin embargo, esto es una revisión interesante publicada en el 2015, donde hablan de la plausibilidad biológica del ácido eicosapentaenoico, que tiene que ver con alteraciones o mejoría en la función endotelial, mejoría en la placa aterosclerótica, en la formación del trompo, disminución en la inflamación y en las citoquinas y una modulación de monocitos y macrófagos, lo cual es la base para pensar que de pronto el ácido eicosapentaenoico en dosis que no se habían determinado para su momento podían ser beneficiosos en la enfermedad aterosclerótica. También existía este antecedente que es el estudio GISI Prevenzione, que se hizo en Italia en pacientes con prevención secundaria. Eran pacientes que después de un infarto, inmediatamente después de un infarto se les daba 1 gramo, y ustedes ven como la curva de mortalidad es menos pronunciada en los pacientes que usaron omega 3 en los primeros días comparado con placebo. Recordemos que este estudio publicado en 1999 fue lo que desató, digamos, un fanatismo por el omega 3 en todo tipo de pacientes, pero realmente este estudio fue diseñado en pacientes post enfermedad coronaria aguda. También tenemos este antecedente del 2013 de una corte de pacientes del Reino Unido, los cuales habían tenido un evento cardiovascular y habían tomado omega 3 en los primeros días post infarto. Estos pacientes, como lo resalto en el cuadro, estaban muy bien tratados, pero lo interesante de esta corte a 10 años es que aquellos pacientes que tomaron omega 3 un gramo en presentación farmacéutica, es decir, como medicamento, si utilizaron el medicamento los primeros 90 días tuvieron una reducción del 22% de los eventos cardiovasculares, y aquellos pacientes que iniciaron el medicamento en los primeros 14 días lograron una reducción del 32%. De tal manera que la evidencia hasta este estudio REDUCET era que los omega 3 tenían buena evidencia en disminución de riesgo cardiovascular, pero solo en pacientes post-infarto agudo, sobre todo si la ingesta del omega 3 era en los primeros 90 días. ¿Qué pasa en el estudio REDUCET que les estoy comentando? Bueno, es un estudio con 8.000 pacientes con enfermedad cardiovascular establecida o que tenían diabetes con otros factores de riesgo y recibieron ácido eicosapentaenoico en una dosis de 4 gramos, 2 tabletas de 2 gramos. Estos pacientes se encontraban en tratamiento con estatinas, cumpliendo metas entre 40 y 100, pero que tenían unos triglicéridos discretamente elevados, mayores de 150, pero no mayores de 500. Entonces, insisto, son pacientes con enfermedad cardiovascular o diabetes en metas de colesterol LDL menor a 100, pero que tenían hipertrigliceridemia, en que sí se hizo un seguimiento a 5 años. El outcome final, el desenlace final, era un componente de muerte cardiovascular, infarto no fatal, accidente cerebrovascular no fatal, y se introdujo también la revascularización coronaria o la angina inestable. Y como ustedes pueden ver, el evento final primario, el desenlace final primario,
tuvo una reducción del 25% en aquellos pacientes que usaron el ácido eicosapentaenoico 2 gramos y que fue muy estadísticamente significativo con una P menor de 0.001. También se logró una reducción del evento secundario, que era muerte cardiovascular, infarto y stroke, una reducción en el 26%. Y se mencionó allá algunos eventos puntuales. La reducción era del 0.000001, que es un poder de significancia extremadamente alto que no se había mostrado en ningún otro estudio. Ustedes ven aquí como desglosado cada uno de los puntos fue estadísticamente significativo y que, por supuesto, para todos los que manejamos riesgo cardiovascular, abre una gran oportunidad para la utilización de estos medicamentos en la reducción del riesgo cardiovascular en pacientes de alto riesgo. Este es un comentario que se hace posteriormente, donde ustedes ven que la reducción del riesgo absoluto es del 4.4%, que se traduce en un NNT de 21, es decir, tengo que tratar con ácido eicosapentaenoico 4 gramos a 21 pacientes durante 4 años para tener un evento de MACE menos. Al mismo tiempo se presenta en este congreso el estudio VITAL. El estudio VITAL es un estudio de la suplencia de omega 3 en la prevención de enfermedad cardiovascular y cáncer, pero también se aprovecha para utilizar estos pacientes para establecer en el estudio si la vitamina D tenía algún impacto en el riesgo cardiovascular y en el cáncer. Esta es la característica de los pacientes. Ustedes ven que son alrededor de 25.000 pacientes con una edad promedio de 67 años. Un grupo, como lo mencioné, va a placebo comparado con omega 3 y otro va a placebo comparado también con vitamina D. Por eso es un diseño factorial 2x2 con 25.000 pacientes. La dosis escogida de vitamina D es 2.000 unidades de colecalciferol y la dosis escogida para el omega 3 es de 1 gramo. El estudio o el desenlace final primario era reducción de riesgo de eventos cardiovasculares combinados, infarto, muerte y accidente cerebrovascular y el cáncer invasivo. Lo que se encontró con este estudio es que los eventos cardiovasculares con omega 3 no hubo una reducción significativa y tampoco hubo una disminución del cáncer invasivo con el omega 3. Quizás esto no fue decepcionante, ya habían estudios previos que habían mostrado en términos de omega 3 y cáncer que no había ninguna evidencia. Contrasta lo de la no reducción de los eventos cardiovasculares, pero esta tabla nos muestra cómo en grupos seleccionados el omega 3 en esta dosis de 1 solo gramo tuvo disminución significativa. Por ejemplo, en las intervenciones percutáneas hubo una reducción del 22%. Si miramos la enfermedad coronaria total en toda su amplitud, hubo una reducción del 17%. Muerte por infarto, que es bien interesante, hubo una reducción del 50%. Hacían infarto, pero los pacientes se morían menos si estaban en el grupo de omega 3. Y el infarto total hubo una reducción del 78%. Contrastando también con lo que ya hemos mencionado del estudio REDUCE-IT. En cuanto al estudio de la vitamina D y prevención de cáncer y enfermedad cardiovascular, es la misma corte y vemos como no hubo ninguna diferencia entre aquellos pacientes que recibieron placebo y vitamina D en términos de cáncer y tampoco hubo una diferencia entre vitamina D en términos de reducción de eventos cardiovasculares mayores. Al final de esta parte, entonces, que tiene que ver mucho con los lípidos y el riesgo cardiovascular, ustedes ven que las estatinas siguen siendo los líderes en términos de disminución de riesgo cardiovascular, pero que hoy ya la Asociación Americana del Corazón acepta que hay terapias no estatínicas que nos pueden ayudar a reducir el riesgo cardiovascular y se introduce entonces la ezetimibe como un medicamento clave en pacientes que no logran metas,
miren como ya el ácido eicosapentaenoico en aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular establecida o diabéticos con factores de riesgo adicional empieza a estar en la palestra como una alternativa más, y por supuesto los inhibidores de la PCSK9, aliricumab y evolocumab, en aquellos pacientes en los que no se logra la meta. En mi última parte, donde vamos a dedicar entre 10 y 15 minutos para ya terminar y dar paso a las preguntas, pues este era el punto clave y que más me interesaba como endocrinólogo, asistir al Congreso de la Asociación Americana de Diabetes, que es el estudio DECLARE-TIMI 58, que como se menciona ahí fue presentado también en esa sesión de noviembre 10 del 18. El estudio DECLARE-TIMI 58 es el estudio de seguridad cardiovascular de la dapaglifosina. Recordemos que de años atrás la FDA como norma dice que los laboratorios deben someter drogas o medicamentos para la diabetes a un estudio de seguridad cardiovascular, dado el antecedente o el mal antecedente que tenía la rosiglitazona de aumentar el riesgo cardiovascular. Este es el estudio de seguridad cardiovascular de la dapaglifosina, que fue presentado por el doctor Viviot, que ustedes lo ven arriba en mano derecha. Este estudio inició con un desenlace primario de seguridad, que era la norma de la FDA, como ya mencioné, en el que se comparaba la dapaglifosina con la terapia usual o con cualquier tipo de terapia, que excluía por supuesto el uso de inhibidores de la SGLT2, para ver el desenlace compuesto final, que son los MACE, definidos, como se ha definido en casi todos los estudios, como muerte cardiovascular, infarto no fatal de miocardio y el stroke o el ACV isquémico no fatal. Cuando empieza este estudio, aparecen los resultados del EMPA-REC, de la empaglifosina, y entonces se decide adicionar un segundo desenlace, pero ya este es un segundo desenlace no de seguridad, sino de eficacia. Este desenlace de eficacia se quería ver también el componente de MACE más el componente de enfermedad cardiovascular o hospitalización de falla cardíaca. Insisto, la empaglifosina había demostrado una muy buena disminución en las hospitalizaciones por falla cardíaca. Y hubo unos desenlaces secundarios, quizás el más importante y que tiene algún tipo de relevancia en nuestros pacientes diabéticos, es el desenlace renal compuesto, que era una disminución de más del 40% de la tasa de filtración glomerular calculada, llegando a menos de 60 mililitros, es decir, entrando ya al estadio 3, combinado con pacientes que llegan a enfermedad renal terminal o que mueren por una enfermedad renal o una causa cardiovascular. Entonces, en cuanto al tipo de pacientes, marca un poquito la diferencia con los otros estudios, por ejemplo, de la empaglifosina y del liraglutide, el estudio LEADER, por cuanto, si bien era una población muy amplia de 17.000, la mayoría de ellos estaba en prevención primaria. Podemos decir que a grandes modos eran 10.000 pacientes en prevención primaria, es decir, que no tenían un antecedente, un evento cardiovascular, infarto, stroke o enfermedad arterial periférica, y solamente 7.000 de esos pacientes tenían enfermedad cardiovascular. Estos pacientes recibieron 10 miligramos versus placebo con un seguimiento a 4.2 años. ¿Cuáles eran los antecedentes de este estudio? Que ya el LEADER y el EMPA-REC habían demostrado que en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, es decir, en prevención secundaria, la utilización de cualquiera de estos dos medicamentos podía disminuir el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, la expectativa para ver si en pacientes mayoritariamente en prevención primaria había una disminución de los MACE era alta dentro de nosotros los endocrinólogos. Aquí ven un poquito lo del diseño, una randomización doble ciego, 1 a 1, 10.000 versus 7.000 pacientes, los de placebo en tratamiento usual de su diabetes, como se manejaba con los recursos para el momento, y todos los del grupo dapaglifosina recibían 10 miligramos diarios. Y miren lo que se encontró en términos de eficacia,
que la reducción de la muerte cardiovascular o hospitalización por falla cardíaca se redujo en un 17% y fue estadísticamente significativo para superioridad versus el placebo, una P de 0.005. Entonces, este desenlace de eficacia dio positivo a favor de la dapaglifosina, reducción del 17%. Ustedes ven aquí discriminados, entonces, en el total de los pacientes, ven discriminado en aquellos pacientes que tenían riesgo cardiovascular, en los que tenían o no historia de falla cardíaca, y también cómo se comportaba la dapaglifosina dependiendo de la tasa de filtración glomerular. Obviamente detalles de esto, pues yo les recomiendo que se remitan al full text, es bien interesante leerlo de manera detenida para hacer un análisis de estos desenlaces. Y cuando miramos el MACE en términos de no inferioridad, fue no inferior, es decir, dapaglifosina se considera hoy en día una droga completamente segura en términos de MACE, pero no fue superior en reducción de eventos cardiovasculares con respecto al placebo. Vuelvo e insisto, esto es una corte de prevención primaria y de prevención secundaria. Entonces, el punto final primario de seguridad dio neutro, lo cual lo avala como una droga muy segura, y en términos de eficacia, MACE más o hospitalización por falla cardíaca dio superior con respecto al placebo. Aquí está discriminado por subgrupos y interesantemente el compuesto renal hubo una reducción del 24% con respecto al placebo, con una P muy significativa en el seguimiento a 4 años. Esto entonces empieza a hablar de que estos medicamentos van a tener una relevancia en disminución del impacto de la falla cardíaca en términos de hospitalización y probablemente también en el paciente ambulatorio, pero como ven van a tener por su mecanismo fisiopatológico un impacto favorable en la prevención de los desenlaces renales. Esto fue muerte por cualquier causa, no fue estadísticamente significativo cuando se comparó la dapaglifosina respecto al placebo, y esto es el análisis que se hace por subgrupos. Quizás también interesante de este estudio resaltar son la seguridad. Ustedes ven ahí que los eventos adversos fue estadísticamente diferente entre el grupo placebo, pero en este caso fue más en el grupo placebo, 36.2% versus solamente 34.1% en el grupo dapaglifosina. Eso alcanzó a ser estadísticamente significativo. Si ustedes ven los eventos hipoglucémicos mayores, fue estadísticamente significativo a favor de dapaglifosina, es decir, menos eventos de hipoglicemia con dapaglifosina versus placebo, lo cual tiene un poquito de lógica, ya que en el grupo placebo el investigador se ve forzado a utilizar otro tipo de medicamentos como sulfonilurias o aumentar insulina, lo cual está acompañado de eventos de hipoglucemia. La cetoacidosis diabética fue también estadísticamente significativa, más casos en dapaglifosina, 0.3% versus 0.1% en el grupo placebo. Sabemos que por su mecanismo de acción, los inhibidores de la SGLT2 aumentan la cetoacidosis, pero también se ha descrito que esta cetoacidosis puede ser la razón por la cual se disminuyen los eventos cardiovasculares. Miren cómo las amputaciones, no hay diferencia significativa entre la dapaglifosina y el placebo, tampoco las fracturas, y hago énfasis en estos dos por cuanto estudios previos con otro tipo de inhibidores de la SGLT2 habían mostrado una tendencia o habían mostrado un aumento del riesgo de fractura y de amputaciones, que de hecho llevó a que la FDA colocara un warning o una advertencia, por ejemplo, en el caso de la canaglifosina. Si ustedes ven, la injuria aguda fue menor en el grupo de la dapaglifosina y quizás el único evento adverso superior en el grupo de la dapaglifosina fue en las infecciones genitales, más no así las infecciones urinarias.
Recordemos que al excretar mayor cantidad de azúcar en la orina, si no se siguen unas recomendaciones de higiene normales, estos pacientes, en caso de las mujeres, pueden tener eh, mm, eh, infecciones vaginales por cuanto llega una orina a la cavidad vaginal más azucarada, lo cual es un caldo de cultivo para todo tipo de bacterias y micosis, y lo mismo puede pasar en los hombres. Si ustedes ven en cáncer de vejiga, inclusive significativamente hubo menos cáncer de vejiga en el grupo de la dapaglifosina, en el cáncer de seno no hubo diferencias significativas, y como hecho anecdótico, eh, la enfermedad de Fournier se presentó mucho menos en el grupo de la dapaglifosina que en el grupo placebo. Como ven, es una droga extremadamente segura y que simplemente lo que lleva es a sumar la seguridad en la familia de los inhibidores de la SGLT2. Esto es como un resumen, es quizás el estudio más grande con inhibidores de la SGLT2, donde se incluyeron pacientes en prevención primaria o secundaria, donde hubo una reducción del desenlace primario de enfermedad cardiovascular y hospitalizaciones por falla cardíaca, que además fue seguro porque no hubo aumento de los MACE comparado con el placebo, y que parece tener, o como de hecho lo muestra, una reducción en los eventos cardiovasculares, una droga muy bien tolerada, donde quizás uno de los efectos adversos más importantes es el aumento de las infecciones genitales, pero no hubo amputaciones, fracturas o stroke, y hubo menos hipoglicemia y hubo menos cáncer de vejiga. En este sentido, entonces, esta familia de los ISGLT2 empieza a tener una connotación muy importante por encima de los inhibidores de la DPP4. Recordemos que si bien los DPP4 son drogas muy seguras y quizás eso ha hecho que su formulación se haya extendido a los médicos de atención primaria, pues los DPP4 no han aportado nada más sino una reducción de la hemoglobina glicosilada en el contexto clínico del paciente diabético, contrario a lo que se está viendo con esta familia de los inhibidores de la SGLT2, que con muy buena seguridad empiezan a demostrar disminución del riesgo cardiovascular en prevención secundaria, empiezan a mostrar efectos muy interesantes en falla cardíaca y en pacientes renales. Al final, entonces, para ya terminar, se hace una discusión. Estos podrían ser los hechos más relevantes, que creo que los hemos mencionado, y quisiera llegar rápidamente a esta diapositiva, que es quizás la diapositiva del Congreso de la AJA desde el punto de vista de un endocrinólogo, donde ustedes ven en esta pirámide en rojo los pacientes diabéticos que ya tienen enfermedad cardiovascular y en los cuales los inhibidores de la ISGLT2 tienen evidencia muy fuerte en disminución de eventos cardiovasculares. Pero en todos los pacientes diabéticos, en prevención primaria o en prevención secundaria, ustedes ven como los inhibidores de la SGLT2 tienen una evidencia en la renoprotección. Estos pacientes van en menor proporción a diálisis, se mueren menos de complicaciones renales y son pacientes que evolucionan menos hacia la macroalbuminuria. De tal manera que, independiente de su condición de enfermedad aterosclerótica establecida o no, deben ser medicamentos que deben de estar junto a la metformina en todo paciente diabético, salvo la contraindicación que ustedes conocen, que son tasas de filtración glomerular disminuida. Esta ha sido entonces, ya para finalizar, la evolución del manejo de la diabetes en la última década. Antes del 2015 se hablaba de llegar a metas de hemoglobina glicosilada y controlar factores cardiovasculares. Con la llegada del estudio LEADER y el estudio EMPA-GLER EMPA-REC entre el 2015 y el 2018, pues ya no es solamente importante la hemoglobina y controlar los riesgos cardiovasculares, sino también reducir la mortalidad cardiovascular y reducir el riesgo de eventos cardiovasculares mayores. Y pensamos que hoy, en el 2018, con el DECLARE y con los estudios que le han antecedido,
pues además de esto debemos minimizar el riesgo de falla cardíaca y minimizar el impacto de la enfermedad cardiovascular. Quiero sensibilizarlos, sobre todo a los colegas endocrinólogos, y hacer un llamado de atención. Nosotros los endocrinólogos no estamos poniendo mucha atención en la sintomatología del paciente, que muchas veces es simplemente la manifestación de que ese paciente tiene falla cardíaca. Esta es una revisión de falla cardíaca. Ayer estaba revisando una publicada hace un par de días por la Asociación Europea, o las guías de falla cardíaca de la Asociación Europea, simplemente para recordarle a todos que la prevalencia de falla cardíaca en los pacientes diabéticos es mucho más alta que en aquellos pacientes no diabéticos, y que tenemos que sensibilizarnos ante la presencia de esta comorbilidad del paciente diabético, que en algunas revisiones va entre el 30 y el 40%. De tal manera que yo diría que, a manera de resumen, los cardiólogos están haciendo un muy buen trabajo en diabetes, son colegas muy bien preparados en términos de manejo de los medicamentos, que los habíamos visto simplemente como anti-hiperglicemiantes, pero hoy realmente estamos viendo estos medicamentos como antidiabéticos, una combinación de enfermedad cardiovascular, una combinación de complicaciones por la hiperglicemia, y donde entra a jugar hoy en día de manera protagónica la falla cardíaca, un papel en el paciente diabético. Con esto quiero terminar, no antes de agradecerles la presencia ya, una hora difícil para todos ustedes, e invitarlos a nuestro próximo webinar, donde vamos a repetir esta charla el próximo miércoles a las 7 de la noche, miércoles 5, 7 de la noche. Son muy amables por su atención, muchas gracias. Quedamos entonces pendientes de las preguntas que las pueden enviar internamente. Aquí ya me llega una hola Manuel, de Manuel Guillermo Rocha, dice: ¿cuál es la herramienta para calcular el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes? Muy buena pregunta. La recomendación que va a aparecer en las guías de la Sociedad de Endocrino y de Cardiología Conjunta es el Framingham. Vamos a seguir con el Framingham, vamos a tener bajo riesgo hasta 10, de 10 a 20 intermedio y más de 20, pero con un cambio pequeño, y es hacer la conversión al riesgo colombiano. Muchos de ustedes saben que ya hay un Framingham colombiano, el mal llamado Framingham colombiano, donde se pudo establecer que nuestro riesgo es paralelo al de los americanos, pero con un 25% menos. Me explico. Si ustedes hacen el cálculo por Framingham del riesgo cardiovascular y les marca 10, a eso multiplíquenlo por 0,75 y le da 7.5. Es decir, quiere decir que el riesgo no es 10, sino para Colombia el riesgo es 7.5. Si ustedes les marca 20 de riesgo cardiovascular y le hacen la conversión, eso da más o menos como 16. No estoy bien, es decir, pasaría de un riesgo alto a un riesgo intermedio. Entonces, la herramienta para nosotros, la recomendación es Framingham, haciendo la conversión o multiplicando por 0.75 para obtener el verdadero riesgo en la población colombiana. Hola Javier, Iván Javier Ramos nos dice: para calcular el riesgo se puede realizar el ajuste. Bueno, que es lo que yo acabo de mencionar. Para Colombia no está definido. Nosotros no tenemos bien definido la edad de 40 a 75 años, pero la conversión se debe hacer por 0.75. En el paciente diabético, pues no hay necesidad de hacer eso. En el paciente no diabético, como bien lo mencionas en tu pregunta, pues debemos usar la escala de riesgos, Framingham, y 0.75. Dayana nos pregunta: ¿estatina combinada con fibrato es seguro? Mira, sí es seguro. Por lo menos en Colombia tenemos una gran experiencia en la combinación. De hecho, tenemos un medicamento que combina una estatina con un fibrato. En términos de absolutos de complicación de rhabdomiolisis, estamos hablando que es casi que un paciente por 1 millón la combinación en términos de rhabdomiolisis.
y esta se presenta con el antecedente de un fuerte dolor muscular y se sabe que suspendiendo el medicamento este paciente no evoluciona hasta rhabdomiolisis. Lo que nosotros sugerimos, dado que hay una interacción entre los mecanismos de catabolismo de las estatinas y los fibratos, que es el uso por ambos medicamentos del P450, es si necesitas una combinación a este paciente solicitarle unas transaminasas a los 3 meses, que es una recomendación que normalmente no se hace solamente con el uso de la estatina. Y por supuesto, advertirle al paciente que en caso de dolor muscular debe suspenderlo y consultar contigo. Manuel Guillermo Rocha nos pregunta cómo suministrar las dosis requeridas de omega 3 según los estudios de reducción de riesgo cardiovascular de alto riesgo de formulación. ¿Habrá buena tolerancia, adherencia en esos pacientes? No tenemos una presentación médica en Colombia que nos permita administrar 4 gramos de ácido eicosapentanoico. Sé que obviamente un laboratorio de referencia en Colombia está trabajando en eso, pero no tenemos la forma en este momento de administrar de una manera segura el ácido eicosapentanoico. Recordemos que la presentación comercial en Colombia también incluye el DHA. Yo pienso que se está trabajando en esto, pero al menos tenemos, según el estudio Vital, que pacientes con 1 gramo de la presentación comercial pueden reducir algunos aspectos de la enfermedad cardiovascular. La tolerancia en el estudio Reduced con 4 gramos de EPA fue muy buena, muy parecida a lo que se consiguió en el placebo. Hay que esperar que tengamos una presentación que realmente nos permita llevar esto a la práctica clínica. Carlos Cruz nos pregunta, ¿hay evidencia de seguridad de la DAPA para ser usados en el paciente hospitalizado? Bueno, ahí sí me corcha, pero hoy en día el paciente que se hospitaliza debe suspenderse inclusive la metformina. Ya hay una excepción de la FDA publicada hace 2 años que si el paciente tiene una tasa de filtración glomerular de más de 60, no se debe reducir la metformina por cuanto en estos pacientes de buena función renal con la metformina y los medios de contraste no hay alteraciones de tipo renal. Y también hay algunos estudios del doctor Umpierres en los cuales los inhibidores de DPP4 son seguros en el área hospitalaria. Yo no recomendaría que en los pacientes hospitalizados se utilice un inhibidor de la SGLT2 hasta que hayan estudios que así lo avalen. En términos de plausibilidad biológica, uno pensaría que no son drogas que se van a utilizar en el ámbito hospitalario, ya que son pacientes que pueden tener ausencia de vía oral, que se pueden deshidratar muy fácilmente, pacientes con un alto estrés oxidativo y que podría exacerbar episodios de cetoacidosis. Entonces, no hay estudios que avalen su utilización. Mi recomendación personal, vuelvo, insisto, muy personal, y en esto puede estar pecando por ignorante, yo pienso que no deben ser drogas del área intrahospitalaria. Iván nuevamente nos pregunta, ¿a partir de qué valores de triglicéridos se aumenta el riesgo cardiovascular y a partir de qué niveles se debe dar un manejo farmacológico de la hipertriglicemia? Excelente pregunta que no nos la contestan los cardiólogos, pero los endocrinólogos nos dicen, si usted ya cumplió las metas de LDL, calcule el no HDL. Si ese no HDL está fuera de metas, ese paciente necesita una terapia para aumentar el HDL. Y la única droga efectiva hoy en día para aumentar el HDL pues son precisamente los fibratos. Entonces, no estamos dando fibratos para disminuir el triglicérido, sino para disminuir el no HDL. Recordemos que un paciente, si la meta de LDL es 70, la de su no HDL es 100, 30 más. De tal manera que si he llegado con la estatina a 65, pero mi no HDL sigue muy elevado, 130 o 140, estoy autorizado a disminuir su riesgo cardiovascular con la disminución del HDL a través del uso de un fibrato, en este caso la combinación. Recordemos que todo paciente que nos consulta con unos triglicéridos mayor de 1000 debe ir directamente al uso de fibrato. Y si está entre 400 y 1000, podemos darle el chance de que con cambios de estilo de vida, básicamente dieta, hay una reducción. Hago un paréntesis aquí, el exceso de fructosa en forma de jugos aumenta mucho los triglicéridos. Interrogar muy bien a los pacientes sobre el uso del agua de panela, que es de nuestras tradiciones, y hay que reducir, por supuesto, las harinas. Henry vuelve y nos pregunta,
Basado en la evidencia para pacientes diabéticos de omega 3 se debe iniciar después de una falla cardíaca o en prevención primaria, aminorando así una afección mayor. Sí, mire que la evidencia es muy vieja, es del año 99 y que se repite en el año 2013 y quizás cuando hablábamos de omega 3 esa era la indicación de usar el omega 3 en el paciente post-infartado. Esa es la indicación. Hoy en día estamos ampliando la indicación. Entonces, lo discutimos hace 2 años si en las guías de enfermedad coronaria aguda debería haber o no, deberían estar los omega 3. Realmente el panel de expertos estuvo muy dividido por cuanto el estudio GISI que yo les presenté de 1999 fue un estudio no randomizado y eso disminuye un poquito la calidad de la evidencia. Yo creo que al día de hoy, conociendo la plausibilidad biológica y conociendo los beneficios del estudio REDUCE y el estudio VITAL, al menos todos los pacientes postinfartados deberían recibir 1 gramo de omega 3. María del Pilar, ¿cómo estás? Pregunta, ¿cuál es el paciente ideal para iniciar un inhibidor de la SGLT2 sin barreras en la autorización? Como van las cosas, yo creo que ya los pagadores, es decir, las EPS, van a entender que la combinación de metformina y inhibidores de la SGL2 prácticamente en todos los pacientes, en términos de costo-efectividad a largo plazo, van a ser tremendamente efectivos. Tan tremendamente efectivos que yo creo que tienen que entrar al plan de beneficio. La metformina con sus antecedentes y estos medicamentos en pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular, lograr una reducción en falla cardíaca que tiene una alta prevalencia y lograr una reducción en términos de enfermedad renal, como dicen por ahí, no tiene precio. Y si a eso le sumas pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, disminución de muertes cardiovasculares y eventos cardiovasculares, me parece que tiene que ser casi que obligatoria la combinación en pacientes diabéticos. ¿Qué tipo de frutas actualmente están limitadas o restringidas? Ningún tipo de fruta está restringido en el paciente diabético tipo 2. Hay unas frutas que si bien tienen mayor concentración de azúcar, su carga glicémica es menor porque tienen un alto contenido de fibra. Acostumbrémonos a no limitar el consumo de fruta en los pacientes diabéticos. Tenemos es que prohibir el consumo de jugos. Recordemos que el jugo lo que hace es concentrar la cantidad de fructosa y quitarle la fibra, y la fibra tiene efectos benéficos. Entonces, no a las licuadoras, sí a consumir frutas, máximo 3 porciones al día. Y cuando yo hablo de 3 porciones, no es una papaya, no es una piña, sino una porción normal. Nos dice Olga, ¿cuándo EPA y cuándo DAPA? ¿Qué pasó con el subgrupo de los pacientes de prevención secundaria del estudio de Eclair? El grupo es una muy buena pregunta. Cuando se hizo el análisis específico del grupo de prevención secundaria, no hubo disminución del MACE, solamente el MACE, pero sí hubo disminución cuando se juntaba también el punto de la insuficiencia cardíaca. ¿Cuándo EMPA y cuándo DAPA? No sé, me parece que son dos medicamentos que tienen el mismo comportamiento, los tenemos que ver como una misma familia y yo creo que escoger uno o lo otro ya es algo mucho más comercial y que creo que pasa la barrera de lo científico. Yo creo que con estos estudios no debemos discriminar entre canaglifosina, empaglifosina, dapaglifosina. Me parece que son excelentes drogas que entran a beneficiar en todos los aspectos a nuestro paciente diabético. Arlet Caicedo nos dice, dado que hay tanta variedad en el mercado omega 3, ¿alguna recomendación en especial? Sí, la recomendación es que no venga de Estados Unidos. Ojo que hay omegas 3 que son empacados directamente desde el pescado y un pescado tiene como máxima concentración de omega 3 el 30% en su forma natural. Si yo no hago una destilación molecular, es decir, si yo no le quito las impurezas al aceite de pescado, el aceite va a tener, o estas cápsulas de omega 3 que vienen importadas, pues van a tener 30% de omega 3 y 60% o 70% entre grasa saturada y omega 6. Sabemos que la grasa saturada no se recomienda y los omega 6 son muy proinflamatorios. Entonces, la única marca comercial que hay en Colombia, y pues, por ser la única y que se debe recomendar, es el Epacor. Nos preguntan Luis Enrique Suescun. Hola Luis Enrique, ¿cómo estás? El uso de los inhibidores en pacientes que vienen con insulina, ¿cuál sería el ajuste de la insulina para reducir el riesgo de hipoglicemia por la combinación de estos dos
hipoglicemiantes. Es cierto, digamos que la experiencia ya de usar este tipo de medicamentos nos dicen que son ahorradores de insulina. Entonces, una recomendación cuando se va a iniciar un inhibidor de la SGLT2 es reducir en 20% la insulina basal. Tener un buen control de monitoreo, advertirle a los pacientes que esto puede pasar no como un efecto secundario, sino que lo vean como algo beneficioso. Yo doy un ahorrador de insulina porque son pacientes que bajan peso, sabemos que hay una reducción de la resistencia a la insulina y por lo tanto si mantenemos la dosis de insulina se puede potenciar el efecto de la hipoglucemia. Ángela, ¿cómo estás? ¿Y el omega obtenido de las algas? Eh, mm, uy, buena pregunta, muy buena pregunta, pero no te lo puedo responder con evidencia clínica. No te lo puedo responder con evidencia clínica. Sé que las omegas de las algas tienen muy buenos efectos clínicos, pero los estudios con los que se ha realizado esto son omegas que provienen del pescado y que tienen un proceso de destilación de muchísima purificación. Entonces, la verdad no voy a estudiar, te lo prometo. ¿Se puede usar omega 3? Bueno, ya te contesté ahí lo de las algas. Creo que estamos terminando ya las 8 de la mañana. Yo de verdad quiero agradecerles sus preguntas. Para uno en este lado es muy motivante que haya gente preguntando sobre estos temas. Todas estas publicaciones que les he mencionado el día de hoy lo pueden revisar de manera muy clara y muy amplia en el New England Journal Medicine. Son artículos que se pueden bajar de manera libre, no hay ningún tipo de limitación. Pues no me queda más que invitarlos a nuestro próximo webinar, que será el próximo miércoles 5 de diciembre a las 7 de la noche, y que pues si quieren entrar nuevamente a la parte de preguntas, ahí estaremos para resolvérselas. Ustedes son muy amables, me despido desde la Asociación Colombiana de Endocrinología en Bogotá. Soy el doctor Jorge Castillo, les mando un saludo especial. Que estén muy bien.